Este año, un nuevo poder político ha cambiado el panorama electoral nacional. El Tea Party ha revolucionado el Partido Republicano y de paso ha convertido la campaña para decidir quién será el nuevo senador de la Florida en una de las contiendas más comentadas del país. Marco Rubio, el candidato republicano en la contienda de la Florida, es una de las estrellas del Tea Party. Y por eso cada generación de americanos ha heredado de su padre un país mejor y una vida mejor. Su discurso ultrapatriótico, centrado en los males de Washington y la posibilidad de que los Estados Unidos se convierta en una especie de Cuba, ha calado de tal manera que es el candidato favorito de los votantes del Tea Party a nivel nacional. Todo comenzó hace 2 años con la elección del presidente Barack Obama. Poco después, grupos de ciudadanos del común en todo el país empezaron a protestar contra las políticas del presidente. Se organizaron en pequeños grupos para oponerse al plan de estímulo, por considerar que ese gasto de 787 billones de dólares podría hacer explotar el déficit fiscal. Después vino la reforma al sistema de salud, que generó una tormenta de críticas entre grandes segmentos de la población nacional. Los seguidores del Tea Party criticaban la ley por inmiscuirse en la vida personal de millones de americanos. En el sur de la Florida, abiertamente comparaban a Obama con los comunistas Fidel Castro y Joseph Stalin. He's a Marxist. Well, Obama's a socialist. Obama's a Marxist socialist. En este ambiente nació y creció el Tea Party. Los seguidores del movimiento comparten una ideología basada en una estricta interpretación de la Constitución que prima un gobierno federal limitado, funcionando con un presupuesto balanceado. En lo social se oponen al aborto y una reforma migratoria integral que crearía un camino hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados. ¡Unidos jamás serán vencidos! El Tea Party está compuesto por grupos locales independientes que no están dirigidos por un presidente oficial ni una coordinación central. Sin embargo, sí tienen figuras nacionales y patrones poderosos. Entre las figuras visibles está el representante de Texas a la Cámara, Ron Paul, la ex candidata vicepresidencial Sarah Palin, el comentarista de Fox News, Glenn Beck, y el senador de Carolina del Sur, Jim DeMint. Muchas de las actividades del Tea Party están financiadas por los hermanos David y Charles Koch, los dueños de la compañía Koch Industries. Cada uno tiene una fortuna personal de 17.5 billones, lo cual los sitúa en el puesto número 24 en la lista de billonarios de Forbes. Rubio recibió un importante endoso del senador DeMint cuando su campaña apenas empezaba y ha recibido más de $20,000 de Koch Industries. Rubio ha expresado que está de acuerdo con una propuesta de DeMint para oficializar el inglés como idioma único del gobierno federal, algo que pudiera prohibir que documentos federales, como tarjetones electorales, sean publicados en español. Así que es importante que todo el mundo hable bien inglés. Ese debe ser el idioma que unifica nuestro país. También ha dicho que no cree plenamente en la ciencia que prueba la existencia del calentamiento global, un tema importante para la compañía petrolera de los hermanos Koch. Esta cercanía entre Rubio y el Tea Party ha generado fuertes críticas de sus rivales. Según las encuestas, Rubio probablemente llevará estas ideas al Senado como uno de los primeros senadores del Tea Party. Él no representa los intereses de nosotros. Factualmente, eso no es una opinión. Si me está diciendo a mí que se asocia con la gente del Tea Party. No se necesita ser un científico político para darse cuenta que la gente del Tea Party son antilatinos. ¿Y cómo es que uno se va a asociar con ellos en la manera que él se ha asociado y esperar que las personas no, a lo mínimo, se hagan la pregunta? ¿Es hispano arrepentido? ¿Lo está haciendo por razones políticas? ¿Verdad que cree todas esas cosas? ¿No la cree? No le sé decir. Si el Tea Party agrega poder político en los Estados Unidos, las personas que van a sufrir más van a ser los latinos.